Poco a poco el Miño se hace mar y sobre su desembocadura, desde siempre, se han levantado fortalezas y pueblos para defender la entrada del río. De Santa Tecla sobreviven los restos recuperados de un poblado celta con el misterioso silencio de los cientos de años olvidados al viento de la mar océana. Ya junto al mar, el puerto de la localidad de Aguarda, a esa hora vespertina del regreso feliz de los pescadores con más o menos cargamento, pero con la alegría siempre de terminar una nueva jornada de trabajo. La sirena estrepitosa llama a subasta. Se recogen rápidamente los botes y las cestas de percebe se alinean a la espera de un buen comprador. El ritual del sub y baja del precio ha comenzado. De atardecida, tomo un transbordador camino de la localidad portuguesa de Camiña. Mientras avanza, el sol se rompe hacia poniente y el Finisterre cercano me pone una nota de nostalgia, cariño y melancolía en todo el camino andado, en todo el paisanaje encontrado, en todas las manos estrechadas y en todos los pequeños instantes nunca ya olvidados.